Buenas noches, chicos y chicas. Por favor, alguien que me confirme que están viendo la pantalla y que me pueden escuchar. Buenas noches, sí se ve la pantalla. Muchas gracias. Bueno, chicos, me presento. Soy la doctora Ana María Carranza. Soy el médico y el día de hoy me han encargado de darles a ustedes la unidad de ética y de deontología. ¿Ya? Es una unidad bastante larga que tiene muchos temas de lectura para ustedes y que no la vamos a poder abarcar en tan poquito tiempo como el que tenemos el día de hoy, pero que vamos a tratar de ver los puntos más importantes, ¿ya? Vamos a empezar definiendo lo que es ética. Todo el mundo alguna vez ha escuchado esto, ¿no? De la ética, la moral, etcétera, ¿no? Que no es lo mismo y que ya vamos a ver cuál es la diferencia principal. Entonces, vamos a ver qué es ética, moral y deontología, orígenes de los conceptos, moral y conciencia moral, enfoques tradicionales y contemporáneos. La ética viene del griego ethos, que significa costumbre. Es el estudio de la moral y del accionar humano para promover los comportamientos deseables. Además, formar seres humanos autónomos, capaces de razonar, decidir y encontrar por sí mismos el sentido que quieren darles a su vida. Seres conscientes, actores de su vida, capaces de interactuar con el prójimo, la comunidad y con su entorno. ¿Ya? La elaboración de un juicio moral y una norma que señala cómo deberían actuar los integrantes de una sociedad. Eso es ética. ¿Qué es la moral? Moral viene del latín mos ris, que significa costumbre, ¿no? Que es similar a ethos, que viene del griego, que significa la misma cosa. Entonces, el uno es griego, el otro es latín. ¿Qué es moral? El hecho de que tengan ambos términos, ética y moral, el mismo significado etiológico ha dado lugar a que se lo utilicen de forma indistinta. ¿Qué quiere decir eso? Que lo utilizan como si fueran sinónimos, como si fueran la misma palabra. La moral se identifica con las normas de conductas personales o sociales que se refieren a la bondad o a la maldad de los actos de cierta conducta que nosotros podamos presentar. La moral se ocupa de las acciones humanas, del fuero interno, de las conductas personales o sociales, en cuanto a su bondad o a la malicia. La moral y la ética se encargan de un mismo objetivo, que es la discriminación entre lo que es bueno y entre lo que es malo. La deontología, yo me supongo que para ustedes puede que este término sea sea un término nuevo, ¿no? No es un término que se utilice mucho. Deontología proviene de las palabras griegas deon o deontos, que significa el deber. Es un sistema de autorregulación del que se dota una corporación profesional, que por encomienda de la sociedad tiene reconocidas atribuciones propias en un campo determinado. La importancia de la deontología y la aplicación de sus códigos radica en la necesidad de comprender normas éticas generales y entender la normativa referente a cada profesión, garantizando que las ejerce con sentido de responsabilidad y enfocándoles hacia la defensa del interés. Entonces, deontología es el deber de hacer las cosas con ética y moral. ¿Qué es la conciencia moral? La conciencia moral se refiere a nuestra capacidad para reconocer la diferencia entre lo que es bueno y malo y actuar en conformidad con el bien y de acuerdo a un conjunto de principios y valores que hemos desarrollado como miembros de una determinada comunidad, de una familia, una iglesia o un pueblo. La actividad humana, desde valores morales particulares, nos sentimos obligados a actuar conforme a ellos. Y en efecto, así vamos a hacer. Todos desarrollamos una conciencia moral. ¿Qué nos está queriendo decir aquí, chicos? Que ustedes desde su hogar, desde lo que les han educado sus padres, en sus diferentes ámbitos escolares, es decir, cuando fueron de chiquitos a la escuelita, al colegio, etcétera, toda la sociedad que les rodea a ustedes y los comportamientos que han visto nos generan una conciencia moral y aprendemos a discernir lo que es bueno de los comportamientos que no lo son, ¿ya? Es decir, que construimos valores y algún tipo de sensibilidad y capacidad de juicio, de liberación y de acción.
Enfoque tradicional. Tiene orígenes en la tradición metafísica religiosa del medioevo. Algunos atribuyen a los jesuitas al origen de este pensamiento. Ya aquí como tiene mucho que ver la religión, o bueno, le suelen citar bastante en esto de la ética y la moral, para decir que tenemos o no esta conducta de lo bueno o lo malo, ¿no? Pero eso ya depende de cada quien, cómo la quieran ustedes ver. Impartida la educación por sacerdotes en sus inicios, bajo una idea de formación del carácter del individuo y del moldeamiento por medio de la voluntad, la virtud, el rigor de la disciplina, el ideal del humanismo y la ética. Se hicieron críticas en esas enseñanzas que los jesuitas ejercían. Los jóvenes del mundo externo adquieren los deseos más incontrolables que llevarán al pecado y, por tanto, era necesario vigilar al estudiante para que no sucumbiera a sus deseos y apetencias naturales. Esa era una idea que tenían, que de hecho sigue siendo, ¿no? La juventud tiene este tema, pero está en el hogar y demás, en la educación que reciben, el encaminarles. Y también en los errores, chicos, porque creo que todos hemos cometido varios errores. Y cuando los cometen y reflexionan es cuando empiezan a generar conciencia moral también. Entonces también es necesario cometer errores para discernir lo bueno de lo malo. En este sentido, el joven era considerado proclive a caer en tentaciones por su debilidad mental y su atracción por el mal. Eso creían ellos antes. Enfoques contemporáneos. Brinda una fundamentación del razonamiento por sí mismo. Se enfrenta a las críticas de que toda verdad no es más que una interpretación. Una perspectiva puede ser cambiada por otra, es decir, somos seres cambiantes, no pensamos lo mismo que piensan hoy, no lo van a pensar el día de mañana, sino que su pensamiento se nutre y va cambiando y adaptándose, ¿no? Una máscara que oculta un apetito de poder, la prerrogativa de un discurso en el que si se rastrean sus orígenes nos hallamos con otros discursos de pensamiento. El pensamiento filosófico se ha convertido en pensamiento como tal. En el mejor de los casos, de cómo se piensa y como si fuera poco, estas críticas a su vez plantean que también son otra interpretación de cada perspectiva. De esta diapositiva lo que sirve es esto de aquí. La perspectiva puede ser cambiada por otra, ¿no? Esa es la idea que ustedes deberían quedarse teniendo. No, lo que es bueno hoy tal vez no será mañana bueno, ya para ustedes en su propio pensamiento, con lo que dice acá, el deliberar, el hacer su propio juicio, tomar sus propias decisiones, etcétera, harán que ustedes cambien siempre sus pensamientos. Esa es la primera parte. Permítanme les proyecto la segunda parte de su unidad. Tenemos creo que 4 unidades. Vamos a tratar de ver solo lo más importante de cada unidad. Son bastantísimos, están conectados 33. ¿De qué carreras son? ¿Alguien que me quiera contar de qué carrera están aquí? Somos de la carrera de enfermería. ¿Todas? Sí. Ah, ya, chévere, todas son de enfermería. Y disculpe, doctora, si no están conectados todos los compañeros es por el horario. Antes nosotros teníamos las clases a las 8 de la noche y ahora tenemos a las 7. Ujú, Entonces la mayoría de compañeros trabajan, entonces se les dificulta estar claro, presente en la clase. claro, sí. No hay problema porque la clase le suben, ¿no? Para que la puedan ver. Ajá, Ya, sí. entonces ahí la pueden ver. Y lo más importante, chicos, es una clase de 1 horita, solo para guiarles un poco en lo que tienen que saber. Pero lo más importante es su estudio independiente, lo que tienen que leer de la plataforma. Ya, entonces aquí un poco discernimos y todo. Y podemos ver puntos del examen y demás para que lo vayan bien. Y eso. Y no sé qué tanto se demora el instituto en subirles la clase, pero yo con otros de sus compañeros hemos optado por pasarlo al instituto y también a ustedes de forma directa para que lo tengan rápido. Así que si ustedes tienen algún correo del curso o demás, para que me lo pongan en el chat y poderles pasar la clase para sus otros compañeros, ¿ya? Gracias, doctora. Listo. Miren, aquí es otra diapositiva donde les vuelven a dar un poco de lo mismo, ¿no? Les vuelven a explicar qué es etos, la elaboración del juicio moral, etcétera.
nuevamente les explican que moral viene del latín moris, entonces ustedes tienen que ver estas diapositivas y quedarse con la diapositiva que más conceptos y más enriquecedora sea para ustedes, no se van a leer todito porque tampoco van a alcanzar a leer. Entonces, por ejemplo, miren, aquí ya nos vuelven a poner todo de nuevo, todo de lo que es conciencia moral, otra vez nos ponen el enfoque tradicional, etcétera. Entonces, esta es una diapositiva que ya no amerita que ustedes la vuelvan a leer, lean la primera o lean esta y, y sigan con la lectura, si no, no van a acabar de leer nunca. Es un montonazo de deontología. Vamos si encontramos otra mejor que vi por aquí. Ya, sí lo pueden ver, ¿no? Dice ética y deontología. Permítanme compartir esto. Ya. Entonces, ¿cuáles son los principios fundamentales? La dignidad humana constituye la base de todos los derechos. Es la cualidad que tienen todas las personas que las hacen valiosas, respetables por el hecho de ser personas, con independencia de su fuerza, riqueza, conocimiento, cultura, religión y sexo. Ya, es un derecho fundamental, la dignidad humana, sea cual sea la persona, ¿no? Tienen derecho al respeto y a la dignidad. La dignidad o de cualidad de digno deriva del adjetivo latino dignus y se traduce como valioso. Hace referencia al valor inherente que tenemos por ser seres humanos. ¿Por qué? Porque somos seres racionales, somos seres libres y tenemos poder creador, ¿no? Somos personas que podemos crear algo a partir de la nada. Entonces, eso es lo que nos hace tener un valor inherente y por eso tenemos la cualidad o el derecho a la dignidad. Y lo que nos distingue, por ejemplo, de los animalitos, ¿no? Que es una de las típicas cosas que les saben preguntar, ¿qué te distingue a ti de un animalito? Esto, el ser racional, libre y con poder creador. En los valores, ¿qué respeto y dignidad del paciente? En los valores se tiende a afirmar que el ser humano posee dignidad por sí mismo y se tiene desde el mismo instante de su fecundación o concepción, es inalienable, digno con alguien. Este es uno de los grandes dilemas que hay, ¿no? Y dentro de su unidad está el tema del aborto, por ejemplo, les ponen una presentación, pero no sé si la alcancemos a ver hoy o tal vez en otra clase, pero les colocan, ya, y está el dilema con esto, el respeto y la dignidad del paciente, porque miren, les ponen que todos tenemos ese valor inherente desde la fecundación o la concepción, inalienable de cualquier, ¿ya? Nuestro derecho. Entonces, ahí hay ese dilema con los que dicen que no, que la vida no empieza en la fecundación, etcétera, y ahí ya tendremos algún debate cuando lleguemos a esa parte. Según el significado etimológico de la voz griega autonomía, el paciente ya no está bajo el dictado de otro, sino que es un ciudadano que entendemos que tiene su propia autonomía, su propia decisión y demás, y debemos respetar eso. No sé si ustedes han visto que hay modelos de atención, por ejemplo, el modelo paternalista, el modelo negociante, el modelo maternalista, etcétera, que es el trato del médico del personal de salud con nuestro paciente. Ya, entonces, antes, con los médicos viejitos, era mucho el modelo paternalista. ¿Qué significa esto? Que ustedes le decían a su paciente, mira, esto es lo que vas a hacer y punto. No había, no se permitía la objeción por parte del paciente, sino que este es tu tratamiento y esto es lo que te tienes que hacer y hasta aquí se acabó. Era muy paternal, ¿ya? Ahora ya no se utiliza mucho eso, sino que se utiliza el modelo negociante, puede decir de alguna manera, que es en la que yo le doy las opciones a mi paciente. Yo no le puedo dar a mi paciente una única opción a menos que no haya realmente otra, ¿ya? Pero ¿qué es lo que tienen que hacer
darle varias opciones, un abanico de opciones al paciente para que él escoja la que considera mejor. Obviamente guiándole un poquito a que escoja la correcta, porque si hay pacientes que a veces no quieren hacerles caso y no quieren escoger ninguna opción, etcétera. Entonces hay que tratar de respetar su autonomía, pero tratando de que haga él también lo correcto, ¿ya? Eso como ejemplo de autonomía. ¿Qué es la dignidad? La dignidad se basa en el reconocimiento de la persona de ser merecedora de respeto, es decir, que todos merecemos respeto sin importar cómo seamos, al reconocer y tolerar las diferencias de cada persona. Para que ésta se sienta digna, libre, se afirma la virtud y la propia dignidad del individuo, fundamentado en el respeto a cualquier otro ser. La dignidad es reconocida por los humanos sobre sí mismos como un producto de la racionalidad, la autonomía de la voluntad y el libre albedrío. El libre albedrío, ¿no? Nuestro derecho a tomar nuestras propias decisiones. Aunque los críticos sobre esta forma de asignar la dignidad indican que existen humanos que bajo ese criterio no podrían tenerla. Bebés, niños débiles mentales, seniles y dementes. ¿Ustedes qué piensan de esto? De que estas personas de aquí tal vez no deberían tener dignidad, como les dicen en esta parte. ¿Alguien con alguna opinión? Hay 41 personas y estoy segura que tienen 41 opiniones distintas. Hablen, chicos. ¿Están de acuerdo con esta parte del párrafo? Nadie va a hablar. Bueno, a ver. Verán, mientras menos hablen, más difíciles son sus tareas. Tal vez quiere hablar Andrea Sosa o Abel. ¿No? Mil disculpas, doctora, ahorita estoy súper ocupada y no puedo responderle. No te preocupes, Andrea. ¿Alguien más? Brian Ruiz, tal vez, para escuchar a un chico. Abel. No se te escucha, Abel. Algo le pasa a tu micrófono. O en el chat, si quieren poner su opinión en el chat porque no pueden hablar, pueden ponerlo. Pero de alguna manera actúen, porque miren, estamos 40 y que nadie diga nada es preocupante. Yesenia, Jessie, Jennifer, ¿quién más está? Karina, Puedo hablar yo, Licen. Santiago. O sea, verá, aquí pasó un accidente recién hace unas 2 semanas de una ¿Ya? niñita que tenía una enfermedad de la cabeza. O sea, tiene síndrome de Down, creo que hasta el 40%. ¿Ya? Y la niñita estaba cruzando la calle y vino un bus y la atropelló y le tuvieron que amputar la pierna. Uy, ¿ya? Y, o sea, en realidad a ella no le dejaron escoger porque verá que sí había chance de que haciéndole algunas operaciones, sí creo que podían salvarle la pierna, Ujú. pero lo más factible era ya apuntarle la pierna de uno. ¿Y cuántos años tenía la niña, sabes? 7 u 8 años creo que tenía. Ah, ya, bueno, ahí Ah, nos, dime, los que decidieron ahí fueron los los papás. Y de papás. hecho, ajá, y de hecho Ujú. le estaban demandando al señor que le atropelló por 25, 30 mil, creo. ¿Ya? Ah, o ¿Ya? sea, a eso Ujú. me refiero en que en realidad casi no tienen mucho criterio, o sea, No tienen, no son libres claro. de escoger a los niños. Muy bien, Santiago, a ese punto es al que queríamos llegar. Dinos, Andrea, nos estás levantando la mano. Ya, ahí sería un debate, doctora, porque estamos hablando de que es una niña de 7 años donde no tiene voz ni voto de decisión. Obviamente ya intervienen los padres. Claro. Entonces, como que estaría fuera de discusión el si le salvan la pierna o no. Peor aún si está en un estado ya de que no se puede hacer absolutamente nada y la única solución es la amputarle. Entonces, como que, o sea, no habría un tema de conversación ahí. Ya, venga, ahí tenemos dos puntos de vista distintos, ¿no? El de Andrea y el de Santiago, ¿no? Porque Andrea se va mucho más por lo que nos dice el párrafo, es decir, que no tendrían este poder de decisión por el tema de que es una niñita y obviamente no va a tener como
esa capacidad de tomar una decisión asertiva. Pero en cambio Santiago nos dice, ¿por qué no hicieron? ¿Por qué no le escucharon a la niña también, no? Entonces, si ven que ahí no todo el mundo piensa de la misma manera y de los 40 y más que están aquí, probablemente muchos apoyarán a Santiago y otros apoyarán a Andrea, etcétera, ¿no? Pero ya es una decisión que depende de cada quien. Entonces, podríamos saber en el tema que nos dice Santiago, cómo era el caso, ¿no? ¿Qué tan grave estaba esa piernita? ¿Qué tan difícil era llegar a un quirófano? ¿Podíamos esperar o no podíamos esperar a hacerle la operación? ¿Había el equipo suficiente para estabilizar a la paciente hasta poderle reconstruir la pierna o era debido a muerte, etcétera? Entonces, hay que saber muchas cosas para tomar varias decisiones, pero el ejemplo que nos puso Santiago está bastante bien para esto, ¿no? En bebés, obviamente, los papás van a decidir sí o sí, porque los bebés no pueden ellos expresarse ni decirnos nada, ¿no? Eh, débiles mentales, me suena feísimo débiles mentales, ¿no? Ahora se utiliza mejor em, ¿cómo les dicen a los chicos? Con capacidades especiales. Es un término no tan despectivo como débil mental, suena feo. Seniles, es decir, viejitos, que ya tampoco, ¿no? Por su propia demencia, tampoco pueden tomar una decisión sobre sí mismos. Entonces ahí van a intervenir los familiares. Ahora, la referencia a la dignidad está siempre presente en los instrumentos fundacionales de los derechos internacionales, de los derechos humanos, de los nacidos. Luego de concluida la Segunda Guerra Mundial, ahí se dio este tema de la Carta de los Derechos Humanos, y es la principal, ¿no? La que más se destaca en el año de 1948, que puede ser pregunta de examen, en qué año se declararon los derechos humanos, y es en el año de 1948. ¿Ya? ¿Qué es lo que le ponen? En el primer artículo de los derechos humanos, invoca en su preámbulo la dignidad intrínseca de todos los miembros de la familia humana, para luego afirmar que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidades y derechos. La calidad de los servicios de enfermería se define como la atención oportuna, personalizada, humanizada, continua y eficiente que brinda el personal de enfermería para lograr la satisfacción del usuario y del prestador del servicio, con una ética aplicada a la enfermería. Bueno, esto de ética aplicada a la enfermería no es como que hay ética aplicada a la medicina, ética aplicada al radiólogo, etcétera. No, la ética se aplica a todo, a todas las profesiones por igual, pero este es el concepto que les colocan a ustedes. El trato directo con el usuario. Tenemos 3 puntos. El primero, el enfermero debe dirigirse en forma amable. Segundo, explicándole lo que se va a realizar. Tercero, se le otorga la atención con amabilidad y siempre con responsabilidad. Ya, son las 3 primeras cosas que ustedes deben hacer, bueno, y que todos como personal de salud debemos hacer con nuestro paciente. Código de Ética y Deontología en el capítulo 3, en el artículo 19 nos dice, la enfermera tiene como responsabilidad primordial el respeto a los derechos humanos, orientado su atención hacia las personas que requieren sus cuidados. Entonces, si les preguntan en qué código de ética y deontología está este artículo, está en el capítulo 3, en el artículo 19. Responsabilidades de enfermería. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Primero, los registros de enfermería deben ser claros y entendibles para todos, por lo que se debe tener conciencia de su importancia y su llenado en forma correcta, ya que delimita las acciones de responsabilidad de todos los involucrados en el cuidado. Todo lo que no está escrito no está hecho. Eso nos decía un profesor. Si ustedes no escribieron, no hicieron, aunque hayan hecho. Solo lo que se escribe se puede comprobar. Entonces, por eso enfermería siempre escribe todo, indicaciones, prescripciones, cartas de medicamentos, etcétera. Tienen una manera de organizarse que es distinta a cualquier otro personal que esté dentro de un centro de salud o hospital, ¿no? Porque lo tienen todo muy claro, qué medicamento le di a qué paciente,
hasta qué día le doy tal cosa, etcétera, etcétera. Las enfermeras son el personal más organizado dentro de un hospital. ¿Por qué? Porque registran todito. Y no solo en el tema de medicamentos, las enfermeras también, con el apoyo de las auxiliares, anotan, por ejemplo, la diuresis, etcétera, ¿no? De nuestro paciente. Entonces, ellas se saben todo de un paciente. A veces ni el médico se sabe nada del paciente, pero una enfermera sí. Una enfermera se sabe de pies a cabeza todo de su pacientito, ¿no? Por eso es su responsabilidad y aprenderán a registrar eso cuando hagan sus prácticas, si es que no las han hecho ya. En el Código de Ética y Deontología, en el capítulo 3, en el artículo 28 les dice, los registros de enfermería deben ser claros, con la letra clarita, precisos, objetivos, sin enmendaduras y realizados por la enfermera que brinde el cuidado debido, debiendo registrar su identidad. Igual, si ustedes administraron un medicamento, ustedes se responsabilizan. Yo le puse a mi paciente 60 miligramos de ketorolaco, etcétera, firma la licenciada tal cual, ya. Pero tienen siempre que poner el responsable. Algunas incluso ponen fecha, hora exactito de lo que están administrando a su paciente. Sin enmendaduras también, eso es ya parte del Ministerio de Salud, alguno que trabaje ahí sabrá que ninguna historia, ningún documento que esté dentro del expediente del paciente debe tener enmendaduras. Yo cuando trabajé en el ministerio hace mucho tiempo, me acuerdo que si algún documento tenía corrector o algo, nos hacían repetir todo el documento, porque no podía tener nada de tachones ni nada. Ahora, bueno, no sé si se sigue haciendo, pero hubo un tiempo y se hace también a nivel privado, que ya no solo firma el que administra, sino también el pacientito. O sea, le puse esto, tenga, fírmeme de que sí le puse. Y el paciente también firma al lado del que administró la medicación, como para tener ese respaldo. Porque sí llega a haber esos pacientes que dicen, no, si aquí no me hicieron nada, no, pero ustedes ya con la firma de él se defienden, sí le hicieron, sí se le trató. Identidad del paciente. Se han visto estos brazaletitos que les colocan, ¿no? Les colocan el color dependiendo de la gravedad del paciente y del lugar en donde le van a atender al paciente. Principalmente se coloca en el área de emergencias cuando se hace el triaje médico. Seguridad del paciente relacionado con su identidad. La identidad del paciente es muy importante para su seguridad, para verificar que se está atendiendo a la persona correcta. Conocer en todo momento la identidad de los pacientes y prevenir posibles problemas. Prevenir complicaciones en la asistencia sanitaria derivada de una inadecuada identificación. Si ustedes no identifican bien a un paciente, pueden darle la medicación que era para otro y causarle algún problema al paciente solo por no haberle puesto el nombre correcto. Entonces, no sé si han visto, pero cuando llega un pacientito, le suben a algún piso o va a ingresar, etcétera, siempre les ven la manillita y le preguntan y le verifican que sea ese el pacientito correcto, ¿no? También, por ejemplo, algo más drástico, cuando nace un bebé, lo primero que se hace, ya le atendieron, le cogieron todo, lo primerito que le pone la enfermera viene corriendo agarrada a esto y le pone el brazaletito al bebé en el piecito o en la manito. Porque si no, imagínense, en la maternidad nacen los bebés, pero ahí seguiditos, están dando a luz 4 seguidas. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad suya? Identificar de forma inmediata al paciente. Porque luego puede haber graves problemas, solo por no haberle puesto bien su identificación. Paciente correcto con la atención correcta. Factores de riesgo de confusión o error en la identificación del paciente, aquí les van a poner. Complejidad de actividades asistenciales, intervención de varios profesionales de salud, coexistencia al mismo tiempo de pacientes con nombres y apellidos. Ah, sí, esto también pasa bastante, que justo se llaman igualito. No los 4, los 2 apellidos y los nombres, pero
Sí pasa que tienen el mismo nombre y el mismo apellido y hay que estar bien atentos a ambos pacientitos, ¿no? Vayan a darle la misma cosa. Pacientes con facultades mentales disminuidas o pacientes que están inconscientes, enfermos con barreras idiomáticas, esto también se ve bastante, pacientitos que les llegan de otras nacionalidades y es bien difícil la comunicación con ellos, eh, porque no es fácil entender de lo que les están diciendo. Enfermos con problemas de audición también, o discapacitados como tal. Factores de riesgo de confusión o error de identificación del paciente. Primero, enfermos que por su edad es difícil su identificación verbal. Pacientes pediátricos. Procesos de captura de datos incompletos, de mala calidad o les dan equivocadamente. Ausencia de identificación oficial al ingreso del paciente, no tienen cédula. Traslado y movimiento de paciente de una unidad a otra sin pulsera de identificación. Eso jamás, nunca les pasan. Las enfermeras siempre están súper pendientes de que la identificación esté puesta, si no, no le cogen al paciente. Inexistencia de estándares de identificación correcta por la unidad médica. Acciones de seguridad del paciente relacionada con la identificación. La identificación verbal más la pulsera son los instrumentos obligatorios para la identificación. Ven aquí les ponen un bebé que deben utilizarse en el hospital. Acciones de seguridad. Detección de factores de, ¿qué será IP? Esto sí no sabría decirles qué es. Identificación al ingreso y al consultorio, identificar antes de administración de fármacos, identificar antes de la cirugía, antes de trasladar, antes de cada procedimiento, antes de tomar una muestra y antes de transfundir. Entonces, siempre se pregunta el nombre del pacientito para estar, el nombre y la pulserita, para estar 100% seguros que estamos con el paciente correcto. Y ustedes se han de haber escuchado alguna vez que ha pasado que le han operado a un paciente y no era ese, y no le hicieron la cirugía que era, ¿no? Esas cosas sí se han llegado a dar y todo por no haber identificado bien. Algunas barreras potenciales para identificar correctamente a nuestro paciente. Primero, percepción por parte de los prestadores de atención sanitaria de que la relación con el paciente no se vea comprometida por la reiterada verificación de la... bueno, aquí nos están queriendo decir que me da miedo preguntarle a cada rato. Ya, no tengan miedo, pregunten las veces que sea necesario. Sí, hay personas que se enojan, que les estén preguntando lo mismo y les dicen, ¿no? A cada rato me preguntan lo mismo, pero no importa que se enojen, ustedes pregúntenle y corroboren que es del paciente. Aumento de la carga laboral del personal y del tiempo que pasan alejados de la atención del paciente. Errores tipográficos y de ingreso al registrar a los pacientes en los sistemas informáticos. Eso en cuanto a identificación de los pacientitos. Queda claro, ¿no? Hay que tratar de manejar eso con mucho cuidado, el tema de la identificación de nuestros pacientitos. Sobre todo con los bebés, porque ellos como no pueden hablar, es difícil, ella depende de nosotros 100%. Ya con los adultos que están conscientes, que pueden hablar, ya es mucho más fácil. A ver, ahora les voy a proyectar esta de aquí que también es importante. Ya, entonces, en esta diapositiva en cambio nos va a hablar de los valores éticos morales, definición, clasificación y objetivos. Ética, ya lo vimos, son las reglas o principios que gobiernan una conducta correcta. Para ustedes, ¿qué es una conducta correcta y qué es una conducta incorrecta? Cuéntenme. ¿Quién habló ya? Ya hablaste. Diana Mesías, ¿estás por ahí? O como les digo, si quieren ponerlo en el chat, pónganlo en el chat, pero pongan algo. Jennifer, vamos por el último. Pondrán el nombre, ¿no? Porque ponen como el nombre de su dispositivo. Cámbienle y pongan su nombre. Una conducta correcta sería tratar con mucho respeto a los pacientes, porque a veces al personal de enfermería
se les pone apodos a los pacientes, entonces está mal. Bueno, pienso yo. Ujú. ¿Cómo te llamas? ¿Quién acabó de hablar? Es que dice Xiaomi tú. Tu nombre. ¿Cómo te llamas? Ya no es como Ya, muy bien. ¿Alguien más? Una conducta correcta e incorrecta como ustedes, como técnicas de enfermería. Licenciada, buenas noches. Dime, Yo ya River. para mí puede ser en respeto de alguna regla, alguna norma dentro de la institución o donde prestamos nuestro servicio. Ya, muy bien. Verán, por ejemplo, algo ético que ustedes tienen que hacer es siempre explicar lo que van a hacer, ¿no? Ejemplo, les dicen, coloquen una sonda vesical a tal pacientito. Ahí es una mujercita. No es ético ir y ponerle sin decirle nada. Eso está mal. Ustedes tienen que ir amables, como les dice sus diapositivas, explicar lo que van a hacer de una forma que entienda a mi paciente. No solo lo que le van a hacer, sino por qué le van a hacer. ¿Por qué le voy a hacer yo? Porque es necesario para ella o él, paciente, hacerle ese procedimiento. Entonces, en procedimientos cualquiera, sondas vesicales, orogástricas, nasogástricas, aunque sea sacarle una muestra de sangre, chicos, es ético y que ustedes expliquen por qué y para qué. Y que el paciente esté súper clarito y que si tiene alguna duda le pregunten. Y que si ustedes no saben esa duda que les dice, vayan y díganle al doctor, vea doctor, explíquele por qué el pacientito no entiende por qué. ¿Ya? Nunca hagan un procedimiento sin que el paciente sepa lo que le están haciendo, porque como les digo, eso sí que es no ético, ¿ya? ¿Y qué pasa? A veces los pacientitos tienen miedo y no les dicen. Ellos se dejan nomás hacer y después están ahí porque me hicieron esto y hablan, ¿no? Hablan de todo. Entonces siempre es importante que ustedes, que son los que más harán procedimientos ya cuando los manejen bien, sepan eso. Alguien me escribe algo en el chat. ¿Quién? Sandy. Exacto. Qué buen ejemplo nos acabas de poner, Sandy. Incorrecto es divulgar el diagnóstico de nuestro paciente extraño. Perfecto. Nuestro paciente tiene el derecho a la privacidad, ¿no? Tiene otro nombre, no se me viene ahorita, pero la privacidad es que, por ejemplo, si el pacientito se abre con ustedes, les cuenta que tienen, o ustedes saben el diagnóstico porque ustedes tienen esa facilidad de estar cerca de una historia clínica, no está bien, como lo dice Sandy en el chat, de que se divulgue ese diagnóstico o se comente, o sea, entre ustedes ahí con el resto del personal. ¿Sabes que tal paciente ha tenido no sé qué cosa? No hagan eso. Eso está mal. Así que, a menos que sea una reunión de casos clínicos, que en estas reuniones es para tomar la mejor decisión para el paciente, ¿no? Pero eso ya es con otro propósito, no el propósito de digámoslo vulgarmente, el chisme. Ya, eso está bien. ¿Qué más me dices, Yesenia? Claro, incorrecto, sí, como nos mencionaban tus compañeros, ser irrespetuosos y groseros con nuestros pacientes. Y suele pasar, ¿no? Que a veces uno ya va 24 horas de guardia y ya estás harto de todo y ya te quieres ir a tu casa, estás estresado y demás. Entonces, respiren profundo. Esa persona no tiene la culpa, respiren y trátenle de la manera más amable. Siempre piensen que esa persona puede ser un familiar suyo y créanme que les regresa la amabilidad otra vez al cuerpo y ya pasa eso, les van a tratar bien. Esto ya, ética en enfermería, ya lo leímos en el anterior. Ahora, nos dice que hay modelos de protección a los derechos del paciente, modelos de decisión basado en valores, modelos de respeto a la persona. Modelos de protección de los derechos al paciente, dentro del cual se ve a la enfermera como defensora de estos derechos dentro de un sistema de salud. Ustedes son las defensoras de los derechos de sus pacientitos. Y de hecho, sí sabe ser, la enfermera es la que más pendiente está del pacientito.
Basado en los valores, la enfermera es la persona que ayuda al paciente a discutir sus necesidades, intereses y elecciones consistentes con los valores y estilos de vida del paciente. Em, Como la enfermera es la persona que más cercana está al paciente, porque el médico a veces va al pase de visita del día y va al pase de visita de la noche y se acabó. Eh, a menos que pase algo, no se les vuelve a ver en el día, pero la enfermera no. La enfermera le ve más veces al día y el pacientito confía más en la enfermerita. Entonces a ustedes les va a preguntar alguna cosa y demás, como les estaba diciendo ahorita. No se cambia de la primera imagen. A ver, déjenme ver qué pasa. ¿Hasta dónde les quedó la diapositiva? A mí no se me mueve desde la primera que dice ética y deontología. Y desde ahí no se mueve. A ver, Y espérenme. desde ahí no se Yo mueve. sigo viendo lo mismo. A ver. Ahí la pueden ver tal vez. Sí, ahí sí. No, no sé qué pasa. Modelos de respeto a la persona. La enfermera considera los valores humanos básicos del paciente y después actúa para mantener y proteger la dignidad humana del pacientito. Esos son sus modelos. Si pueden ver la siguiente diapositiva, se volvió a congelar. ¿Qué pasó? ¿Sí pasó? Sí, sí se observa. Ya. De este modo, de estos tres modelos, la ética y la moral influyen en un proceso creado para controlar, manejar, planificar, diagnosticar y organizar. Principios de autoridad y responsabilidad para comprender la autonomía de nuestro paciente que se encuentra a cargo. Uno de los valores éticos más importantes en enfermería es la comunicación y el respeto, como elementos que permiten el desempeño de su profesión. Asimismo, se hace énfasis en el rol de profesional de enfermería en la utilización y desempeño dentro del ámbito de su profesión, tomando en cuenta los valores y principios éticos y bioéticos para prestar un mejor servicio al usuario. Por eso es importante que ustedes sepan los fundamentos de su profesión y lo apliquen siempre en su actividad diaria, para así lograr cumplir con su liderazgo como profesional y estar en concordancia con sus compañeros de trabajo, ya que ellos dependen de su profesionalismo. ¿Cuáles son sus obligaciones fundamentales desde el punto de vista de la ética? El profesional debe comprometerse a llevar una conducta éticamente positiva, a encaminar su vida conforme a las costumbres sociales y normas jurídicas vigentes y a concentrarlos mediante su observancia. En resumen, será una conducta acorde a la ética, aquella conducta virtuosa. La virtud es la disposición constante del alma a conducirse de acuerdo al bien y a evitar rigurosamente el mal. Las virtudes que hacen ética una conducta y que son además indispensables en un Estado democrático, por lo tanto sus obligaciones son las siguientes, nos ponen. Primero, austeridad. Austeridad consiste en llevar una vida modesta, con humildad, de probada honradez. Eso no significa que nuestro trabajo no tiene valor, es exactamente eso les iba a decir. Eso no significa que no tiene valor, sino que es muy valioso y que debe ser bien remunerado, ¿ya? Hay esta creencia, y tal vez les llegue a pasar, de que la gente cree que uno tiene que trabajar y se mete mucho con el tema de la vocación, ¿ya? Y a veces quieren que uno haga cosas sin cobrar, metiéndonos esta idea de la vocación, que no digo que esté mal, porque sí hay casos que necesitan que ustedes sean solidarios, ¿no? Y no todo es dinero, pero ustedes están estudiando por una razón, están invirtiendo tiempo, están invirtiendo dinero y demás, y es para con su carrera tener una mejor calidad de vida. Entonces, nunca se sientan mal, chicos, por su trabajo honrado y hecho bien, ganar dinero, ¿no? Eso no está mal. Entonces, la gente no tiene por qué agarrarse de la vocación para esto, para decirles que no deberían cobrar y que no debería ser bien remunerado. Veracidad. Virtud que nos conduce siempre a manifestar lo que creemos o pensamos. Ya, esto es cierto, pero no siempre.
A veces sí, hay que decir lo que creemos y pensamos, pero siempre con empatía, ¿no? No las cosas soltarlas así por así y sobre todo con pacientitos, no, hay que saber decir la verdad, como dice aquí, pero eh, de forma que el paciente no se sienta mal. No solo al paciente en general, las cosas hay que decirlas siempre con empatía. Lealtad nos obliga a ser fieles, rigurosos en el cumplimiento de nuestros compromisos y obligaciones en la correspondencia de los afectos. Tolerancia, respeto y consideración de las opiniones ajenas. No es aprobar el error, sino simplemente la capacidad de convivir con lo que es distinto. Ya, aquí me quiere decir que no lo que yo creo está bien y solo lo que yo creo está bien y lo que otra persona cree no está bien, ¿no? Y yo me voy a meter a discutir, no. El respeto es que ustedes acepten a las personas con todas sus creencias y demás. No es necesario el debate en todo. Aquí, con el tema de la tolerancia, sí habrá pacientitos que, que les, que les den cierta dificultad, ¿no? Por ejemplo, les cuento un caso. Había una pacientita, un caso parecido al que me comentaba, lo que nos comentaba Santiago, que era una niña que tenía leucemia, era una leucemia gravísima y había que transfundir. Y resulta que eran testigos de Jehová y los papás dijeron que no y que no y que no. Y ahí uno trató de hablar con veracidad, decirle las cosas de forma empática, que ese tratamiento era lo mejor y demás, pero los papás no aceptaron. ¿Ya? Y la niña, que tenía, me parece, 12 años, ella sí quería que le transfundan la sangre, pero los papás vinieron hasta con abogados, chicos, para que no se le transfundiera la sangre a la hija. Entonces ahí, ¿qué nos toca? Tolerancia y respeto a las creencias de los demás. Y ese tipo de casos sí los van a ver bastante en el hospital. Espíritu de trabajo, inclinación a realizar con entusiasmo y eficacia las labores que se emprenden. El trabajo en equipo. Perseverancia, firmeza en los propósitos o en la prosecución de algo que se ha comenzado. Caridad o fraternidad. Consiste en considerar a nuestros semejantes como hermanos. Es el amor al otro que se manifiesta mediante acciones de benevolencia y beneficencia. Esto es importantísimo, la caridad o fraternidad. Ustedes con su... Así mismo, Paul, lo que nos pones en el chat. Em, con su equipo de trabajo, traten de llevarse bien. La fraternidad es algo muy importante. Cuando y muchos de ustedes que me supongo que trabajan y demás, sabrán que cuando su equipo de trabajo no es un buen equipo, es bien complicado desarrollar todas nuestras habilidades, ¿no? Y es un martirio trabajar en un lugar donde no hay fraternidad. Y lamentablemente en el ministerio se ve bastante esos ambientes un poquito tóxicos, como lo diría. Esos espacios de trabajo. Entonces, no tratemos de hacer la diferencia y no prestarnos para esas cosas. Patriotismo. Vínculo espiritual que nos une a la patria incondicionalmente, se manifiesta sirviendo con amor, con abnegación, alentando los ideales de la nación, amando su tradición y respetando sus símbolos. Bueno, eso en todo. Abnegación es el sentimiento que nos mueve a dejar de lado nuestros propios afectos o intereses en servicios de la patria para el bien de la comunidad en general o para el bien del otro. Verán que dice para el bien de la comunidad en general o para el bien del otro. Normas morales para enfermeros. Las raíces de la moral de la enfermería han sido ligadas por la sociedad. Dichas normas se relacionan con su profesión, su vocación, la disciplina, la atención al usuario para proteger la individualidad, proteger al usuario de causas externas que pueden producir enfermedad, mantener las funciones fisiológicas del usuario en parámetros normales, colaborar con la rehabilitación del usuario y su incorporación a la comunidad. La vocación. La enfermera debe tener capacidad de servicio en la atención de los individuos que necesitan sus cuidados. Eso es vocación. Disciplina. La enfermera debe
cumplir y hacer cumplir las normas establecidas por la profesión en el ejercicio profesional. La atención al usuario. Proteger la individualidad de los usuarios. Los diversos teóricos de la enfermería tienen como base fundamental el trato a la persona como un ser humano integral, al cual se debe atender en sus aspectos biológicos y psicosociales. Como el concepto de salud, que ustedes ya deben saberlo. ¿De qué semestre son, chicos? ¿De primero, de segundo? ¿En qué semestre? Tercero, profe. Ah, ya están en tercero. Ya. Entonces, bueno, ustedes ya saben que la salud es no solo la ausencia de enfermedad, sino estar bien en todos nuestros aspectos, bio, psicosocial, espiritual y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que me exponen aquí. No solo la enfermedad. A veces hay pacientitos y pasa mucho en el centro de salud que van los viejitos y es muy triste, pero a veces van los viejitos solo para tener con quién hablar, ¿ya? Porque ya no tienen a sus hijos o sus hijos no les hacen caso, les tienen abandonaditos. Y créanme, los viejitos van al centro de salud y ustedes ya se conocen a sus viejitos, porque ya les ven por ahí, ya saben que ya vienen una vez cada 15, una vez cada mes. Entonces ellos llegan y van a su consulta y se quedan solo hablando con ustedes, porque necesitan eso. Y eso también es dar salud, escuchar a las personas que necesitan ser escuchadas y hablar, ¿no? Tomarse un tiempito de la ajetreada agenda que tenemos y darles ese espacio. Y se van a dar cuenta cuando les pase, que a veces hay personas que van solo para eso, especialmente los mayorcitos. Entonces ténganles paciencia y cariño, porque lo necesitan. Proteger al usuario de causas externas que pueden producir enfermedades. En la presentación de los cuidados es el deber del enfermero evitar las iatrogenias por ignorancia, omisión, descuido o negligencia. ¿Qué es una iatrogenia? Causar un daño, ¿no? Sin querer, pero causé ese daño. ¿Cuándo pasa? Sobre todo cuando hacemos procedimientos y los hacemos mal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de enfermería, el tema de colocar vías, ustedes deben saber colocar vías muy bien. Entonces, por ejemplo, coger y colocar una vía mal y infiltrarle la vía al pobre paciente, le duele. O administrar una inyección, digamos, intramuscular y le hacen un absceso en la nalguita al paciente, o etcétera, ¿no? O no hacen bien la asepsia y la antisepsia, no limpian correctamente y le dan una infección al paciente, etcétera. Entonces, esas cosas hay que tratar de evitar al máximo posible y hacer lo mejor que puedan sus protocolos que tienen que aprender en la práctica. Primero viendo y luego haciendo. Mantener las funciones fisiológicas de los usuarios en parámetros normales. Bueno, esto no lo van a tener que hacer ustedes de forma directa, ¿no? Esto es más trabajo del médico, pero por ejemplo, si ven aquí las bombas de infusión y eso, los sueritos y demás, eso maneja la licenciada. Las funciones normales fisiológicas son la alimentación, la eliminación, estar hidratado, la respiración, circulación, termorregulación, higiene, movilización, descanso y sueño. Aquí es súper importante la movilización. Por ejemplo, en el hospital, evitar que el paciente se escare. ¿Ustedes alguna vez han visto las escaras de los pobres pacientitos? Saben hacerse hueco de lo que pasan mucho tiempo acostaditos. Entonces las licencias saben encargarse de moverles, de hacerles masajitos y demás para tratar de evitar al máximo posible que los pobres pacientes, aparte de que ya están enfermos, se escaren. La enfermedad imposibilita al individuo para satisfacer sus necesidades básicas, elementales, y es allí donde la enfermera y también la auxiliar de enfermería aplica técnicas para colaborar o satisfacer esas necesidades. Colaborar en la rehabilitación del usuario, su incorporación a la comunidad. ¿Ya? Entonces, una vez que su pacientito logró salir, hay que volverlo a la comunidad. Eso se hace sobre todo en atención primaria de salud, en el nivel número 1, que ustedes lo vieron en el semestre anterior, se ve en segundo, sí, en segundo semestre. Entonces ya salió su pacientito.
Ahora tienen que reincorporarle nuevamente a su comunidad, a su familia. Entonces, si este pacientito se enfermó en su comunidad, en su familia, ustedes tienen que, bueno, el equipo de salud como tal, es responsable de que mi paciente no se vuelva a enfermar. Ya no le voy a volver a meter en un ambiente donde se enfermó. Entonces, eso se hace en el primer nivel de atención. Aquí nos pones el comportamiento moral, enseñar a los individuos medidas de autocuidado en salud, en su hogar y en su comunidad, y responsabilidad de la enfermera, no solo suya, ¿no? De todo el equipo de salud, promover su reincorporación de los usuarios que tengan una vida útil. Atención integral y humanizada de la salud. Las responsabilidades fundamentales o funciones como profesión de la enfermería se dividen en 4 puntos. Primero, la promoción de la salud, prevenir la enfermedad, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento. Entonces, ¿qué era promover la promoción de la salud, chicos? La promoción de la salud es básicamente capacitar a la gente en temas de salud para que ellos mismos se cuiden, ¿no? Con charlas, capacitaciones, talleres, etcétera, se hace la promoción. La prevención de la salud ya es algo más una acción, por ejemplo, la utilización de vacunas, exámenes periódicos para descartar enfermedades a tiempo, etcétera. Restaurar la salud cuando nuestro pacientito se enfermó, pero logramos sacarlo del hospital, restauramos su salud y aliviar el sufrimiento. Aliviar el sufrimiento en caso de pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades terminales y que ya no hay nada más que hacer. Entonces ahí lo que se hace son los cuidados paliativos para tratar de aliviar el sufrimiento y que ese paciente tenga una muerte digna, ¿no? Sin dolor. Iatrogenia, enfermedad provocada por el personal médico, por técnicas diagnósticas o terapéuticas o por la exposición al medio ambiente hospitalario. Fue culpa nuestra, básicamente. Omisión, consiste en no realizar una conducta para evitar un daño mayor, por no ser competencia de la práctica de la enfermería. Si ustedes ven que algo se está haciendo mal, hablen, digan, eso está mal, eso no es así, etcétera. No omitan nada si ustedes creen que algo está mal, ya, porque le van a ayudar al pacientito. Y si es que ustedes se están equivocando, les explicarán y les dirán, no, esto es así, 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 pero es preferible hablar que quedarte con la duda. Negligencia. Consiste en dejar de hacer lo que es un deber dentro de la práctica de la enfermería. ¿Ya? Yo dejé que hicieran algo que no deberían. Eso es negligente. Y bueno, chicos, hasta ahí nos vamos a quedar por el día de hoy. Si hemos avanzado más o menos. Pero como les digo, es bastante extenso su tema. El primer deber les voy a subir el día de mañana a su plataforma para que estén atentos y lo puedan revisar. Y de aquí nos vemos el día viernes. Como les dije, si ustedes quieren sus clases un poco antes, mándenme si es que tienen un correo para mandarles por el WeTransfer o me avisan como con todo. Les voy a colocar mi número de teléfono en la parte de abajo para que me manden eso. En el chat está, ¿ya? Y listo, chicos, eso es todo por hoy. Que tengan una bonita noche. Gracias. Gracias, licenciada. Gracias. Gracias. Sí, Katia, a las 7 de la noche todas las clases. Ya, chicos, hasta luego. Hasta luego.